soy Esther Rosoliva. Este es un video para la materia de arquitectura de computadoras con el profesor Abel Federico Hernández. Organización del procesador. Un procesador incluye tanto registros visibles por el usuario como registros de control de estado. Los registros visibles por el usuario pueden ser de uso general o tener una utilidad especial, mientras que los registros de control y estado se usan para controlar el funcionamiento del procesador. Un claro ejemplo es el contador de programa. Los procesadores utilizan la segmentación de instrucción para acelerar la ejecución. La segmentación de cauce se puede dividir en ciclos de instrucción en varias etapas separadas que operan secuencialmente, tales como la captación de instrucción, decodificación de instrucción, cálculo de direcciones de operando, ejecución de instrucción y estructura de operando resultado. A continuación se muestra cómo se organiza un procesador. Para esto se tiene que considerar los siguientes requisitos. Captar instrucciones. El procesador lee una instrucción de memoria, registro, cache o memoria principal. Interpretar instrucción. La instrucción se decodifica para determinar qué acción es necesaria. Captar datos. La ejecución de una instrucción puede exigir leer datos de memoria o de un módulo de ES. Procesar datos. La ejecución es una instrucción. Puede exigir llevar a cabo alguna operación aritmética o lógica con los datos. Escribir datos. Los resultados de una ejecución pueden exigir escribir datos en la memoria o en el módulo de ES. Para hacer estas cosas, el procesador necesita almacenar instrucción y datos temporalmente mientras una instrucción está ejecutándose. En otras palabras, el procesador necesita una pequeña memoria interna. Bueno, aquí hay una imagen, el procesador y el bus del sistema. En esta figura se muestra una visión simplificada de un procesador que indica su conexión con el resto del sistema. A través del bus del sistema, la OLU lleva a cabo el verdadero cálculo o procesamiento de datos. La unidad de control controla la transferencia de datos e instrucciones, así adentro y afuera del procesador, y el funcionamiento de la ALU. Además, la figura muestra una memoria interna mínima que consta de un conjunto de posiciones de almacenamiento llamada registro. Estructura interna del procesador. Esta es otra imagen. En esta figura se indican los caminos de transferencia de datos y de la lógica de control, que incluye un elemento con el rótulo bus interno del procesador. También se muestran los elementos básicos típicos de la ALU. Hay que observar la similitud entre la estructura interna del procesador de computador en su totalidad y la estructura interna del procesador. En ambos casos hay una pequeña colección de elementos principales: computador, procesador ES, memoria, procesador, unidad de control, ALU, registros, conectados por caminos de datos. Bueno, ahorita pasamos a organización de los registros. Dentro del procesador hay un conjunto de registros que ofrecen un nivel de memoria que es más rápido y pequeño que la memoria principal. Los registros del procesador sirven para dos funciones: registros visibles de usuario. Un programador de lenguaje de máquina o ensamblador puede minimizar las referencias o memoria principal mediante un uso óptimo de los registros con lenguajes de alto nivel. Un compilador que optimice código intentará hacer una selección inteligente de qué variables asignar a registros y cuál es su ubicación en la memoria principal. Algunos lenguajes de alto nivel como C permiten que el programador indique al compilador qué variables se deben almacenar en registro. Registro de control y estado. Son utilizados por el procesador para el control de las operaciones o por rutinas privilegiadas del sistema operativo para controlar la ejecución de los programas. No hay una separación clara de los registros en estas dos categorías. Por ejemplo, en algunas máquinas el contador de programa es visible para los usuarios, pero en otras muchas no lo es. Sin embargo, para el propósito de la discusión que viene a continuación,
Es conveniente emplear estas categorías. Registros visibles de usuario. Un registro visible de usuario es aquel que puede ser referenciado por medio del lenguaje de máquina que ejecuta el procesador y es por lo general accesible para todos los programas, incluyendo tanto los programas de aplicación como los del sistema. Las clases de registros que normalmente están disponibles son los registros de datos, los registros de dirección y los registros de código de condición. Los registros de datos pueden ser asignados por el programador a diversas funciones, en algunos casos son de propósito general y pueden ser empleados por cualquier instrucción de máquina que lleve a cabo operaciones sobre los datos. Sin embargo, suelen ponerse ciertas restricciones a menudo. Por ejemplo, puede haber registros dedicados a operaciones en coma flotante. Los registros de dirección contienen direcciones en la memoria principal de datos e instrucciones o una parte de la dirección que se utiliza en el cálculo de la dirección completa. Estos registros pueden ser de propósito general o pueden estar dedicados a un modo específico de direccionamiento. Entre los ejemplos incluyen registro índice, el direccionamiento indexado es un modo común de direccionamiento que implica sumar un índice a un valor base para obtener la dirección efectiva. Puntero de segmento. Con direccionamiento segmentado, la memoria se divide en segmentos que son bloques de palabra de tamaño variable. Una referencia a memoria consta de una referencia a un segmento particular y un desplazamiento dentro del segmento. Puntero de pila. Si hay un direccionamiento de pila visible para los usuarios, la pila estará por lo general en la memoria principal, existiendo un registro dedicado a señalar la clima de la pila. Bueno, esto es todo. Gracias por escuchar.